Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos todos? Acá saludándoles desde Tijuana, Baja California, con un clima excelente, con un día soleado. Gracias a Dios ya empezó a salir el sol por esta ciudad y la verdad que nos gozamos, porque el sol es energía, es vitamina, la necesitamos y hay que cuidarnos nada más. Y sin más, familia, quiero iniciar este programa, el cual yo le llamo El Poder contra el Bullying. Bueno, yo no sé en Colombia que si saben qué significa bullying, pero realmente ahorita vamos a desglosar lo que es esta palabra, porque estamos viviendo en una situación de mucho abuso, de mucha burla, de mucha juicio hacia nuestro prójimo. Y hasta mis hijos me comentaron, ay, qué bueno que vas a hablar de eso, mamá, porque es muy necesario que hablemos de eso que está sucediendo en nuestras vidas, no solamente con nuestros hijos, sino también con nosotros, los adultos. Y yo creo que todos somos parte de alguna manera de esta situación. Pero no iniciaré si no inicio con la palabra, porque lo más importante de este programa es la palabra de Dios, porque sobre eso viene el mensaje. No son ideas mías, yo creo que es algo que Dios me confronta y me encanta estar conectada en la palabra porque Dios siempre nos trae algo bueno, algo que corregir, algo que aprender, algo que mejorarnos. Y esta palabra viene en Génesis 12, capítulo 3, y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa de Dios para Abraham. Abraham, el padre de la tierra. Y dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver esta promesa con el tema? Pues si yo estoy poniendo el tema el poder contra el bullying, pues realmente tiene todo, porque aquí viene unas palabras muy fuertes, que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero también viene otro contexto. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti que crees, en ti que me oyes, en ti que me buscas, en ti que me sigues, en ti que crees en mi poder, dice el Señor. Al hombre elegido por él, invitándolo a que lo siguiera. Y realmente así deberíamos de estar todos, conociendo y siguiendo a Dios. Pero esta promesa que tiene mucho poder, vamos a entenderla conforme vamos desglosando el mensaje, ¿no? Pero el tema en sí vino porque precisamente leyendo la palabra, porque a diario tenemos un hábito de leer, al cual yo te invito a que empieces a leer, por lo menos con Salmos y Proverbios. Nosotros leemos una parte del Antiguo Testamento, otra parte del Nuevo Testamento, pero siempre hay algo que aprender, definitivamente. Y a mí me botó la historia de cuando se burlaron de Eliseo. Eliseo es un profeta en el Antiguo Testamento que recibe la doble porción de poder de parte de Elías. Elías, un gran profeta que después vamos a hablar de él, que se fue en un carro de fuego, que eso a mí me asombra que lo diga la palabra de Dios, que habla de un carro de fuego que no pasó por el proceso de muerte y él era un gran profeta en los tiempos antiguos, muy antiguos, antes de Cristo. Entonces, el relato bíblico viene en Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo del 23 al 25, y dice, Eliseo salió de allí para ir a Betel. Mientras subía la colina para entrar a la ciudad, unos jóvenes que salían de la ciudad comenzaron a burlarse de él, diciendo, sube, calvo, sube, calvo. Eliseo se dio vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. De pronto salieron dos osas del bosque y los atacaron, despedazando a 42 de ellos. A ver, vamos a relatar esta historia. Para aquellos que no conozcan esta historia, como bien les decía, Eliseo es un profeta. Es un profeta elegido por Dios que buscó del poder que tenía Elías, pero ese poder era para realmente proteger al pueblo, para llevar la palabra de Dios al pueblo escogido por Dios, para que fueran guiados y dirigidos, que recibieran la palabra de Dios para ser protegidos y que pudieran recibir las bendiciones de parte de Dios. Pero esta gente, sabiendo que era el profeta, se burlaron de él. ¿Y por qué se burlaron? Le decían calvo. Bueno, en aquellos entonces ser calvo
no era una moda, al contrario, era ser una parte de burla porque era una deshonra. El cabello era una forma de honra y de bendición y de protección y tenía poder el cabello. Al final de cuentas, Eliseo pues dice que aquí que era calvo, ¿no? Entonces, pero se burlaron de él, los propios hombres a los cuales deberían de haber sido de honra a Eliseo, y ellos se burlaron de tal manera que Eliseo se volteó a verlo, pero a mí me impacta que los miró, los maldijo en el nombre de Dios y acabó una osa con ellos, ¿no? Entonces digo, wow, padre, antes tenían el poder tan grande para que cuando alguien o algo dijera algo en contra de ellos, uf, pudieran acabar con las personas que se burlaran de ellos, ¿no? ¿Y cuántas veces desearíamos tener ese poder para acabar con todas esas personas que se burlan de nosotros o que nos maldicen o que nos hieren o que nos lastiman o que abusan de nosotros, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la palabra nos dice que la burla existe desde entonces, ¿no? Las escrituras nos hablan de este tipo de burla o ataque por parte de los enemigos que recibieron mucho de los hombres elegidos por Dios. Fíjate cómo también pensando y meditando, Moisés también recibió burla de aquellos que deberían de haberlo recibido con gozo y alegría, a decir, ah, ya llegó Moisés, ya llegó el elegido por Dios para liberarnos. Se burlaron de él. Su propia hermana Miriam y su hermano Aarón también murmuraron en contra de él. David, el rey David, también recibió mucha burla. Y ahorita más adelante vamos a hablar de él, pero incluso de su propio hijo. Eliseo, quien te acabo de hablar, que es un profeta, y por supuesto Cristo. Cristo también recibió burla. Y si vemos muchos personajes bíblicos, pues nos vamos a llevar toda la mañana nombrándolos. Pero realmente queremos hablar, y te digo porque el bullying, o sea, esa burla sigue actual, ¿no? O sea, no nada más en el Antiguo Testamento, no nada más en los tiempos de los reyes, no nada más en los tiempos de los profetas, también hay profetas actuales, también hay personas, sacerdotes y reyes y gobernantes que reciben mucho tipo de esta burla, este bullying. Pero quiero que identificamos qué es ese bullying, qué es ese ataque, quién es el enemigo, ¿no? Pero voy a desglosarte qué es el bullying. El bullying es un ataque en forma de burla hacia otra persona. Es generar un tipo de acoso, hostigamiento, un abuso, es un insulto, son humillaciones, es un tipo de agresión. Sin duda es un tipo de maltrato físico o psicológico. Es violencia en contra de cualquier ser vivo. Y digo cualquier ser vivo porque también los animales reciben este tipo de bullying, pero no me voy a enfocar en los animales, me voy a enfocar en el ser humano, en nosotros, los hombres y mujeres, ¿no? Y yo te voy a contar un poco de mi testimonio, porque yo también recibí bullying, yo también fui parte de esto y yo creo que eso marcó mucho mi vida para decidir qué no quiero hacer y qué afecta. Si hay algo que a mí no me gusta es participar en ningún tipo de burla o carrilla. Aquí decimos mucho la palabra carrilla, que es una burla en contra de alguien. Incluso puede ser cómica o, 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 o creer que no es mala porque estamos entre amigos y nos burlamos, ¿verdad? Pero a mí no me gusta realmente participar en ello, porque en lo personal a mí no me gusta recibirla. Y si a mí no me gusta recibirla, yo no doy lo que no me gusta recibir. Pero a mí me hicieron mucho tipo de burla cuando estaba chiquita. Yo soy de cabello, que malamente no me lo dejé como lo tengo. Soy de cabello rizado, ondulado. Y en aquellos entonces, pues la economía de mi familia no era así como que la mejor. Y mi mamá pues compraba un cepillo para todas. Yo era la de cabello rizado, todos tenían cabello liso, lacio. Y con ese mismo cepillo me cepillaba mi mamá y obviamente al cepillarme mi cabello rizado se encrespaba, se esponjaba y pues mi cabeza se veía así gigantesca y pues me hacían mucha carrilla sobre mi cabello.
compañeros de la escuela y mi familia también, mis primos, todos me hacían mucha burla de mi cabello y me decían nombres de personajes que no voy a decir por no afectar a otros personajes, por no burlarme de otros personajes, pero me empezaban a burlarse de mi cabello, ¿no? Entonces, mi mamá siempre me lo tenía cortito para no batallar con mi cabello o me hacía coletas bien estiradas donde mis ojos quedaban jalados, de por sí soy de ojo chico, jalado, me decía en China, de tan jalado que era mi ojo, ¿no? Y también recibí burla por mi cuerpo. Yo era una persona sumamente delgada, muy, muy delgada y alta. Y pues la mayoría de los niños pues no son delgados. Entonces sí recibía mucha burla en contra de mi cuerpo, que ahorita ya quisiera estar más delgada, ¿verdad? Pero en su momento era mi trauma estar tan delgada que se me notaran mis huesos, mis brazos delgaditos, mis piernas delgaditas. Y ahora veo que es una bendición, pero en su momento sí quería subir de peso. Llegué a ir a un médico para subir de peso y el médico me decía, es que tú necesitas un psicólogo, muchacha, ya todas vienen para estar como tú y tú quieres estar como otras. O sea, de veras que yo no entiendo el ser humano, decía el doctor ese, ¿no? Pero bueno, son un tipo de burlas un poco sanas, así creemos, que no afectan al ser humano, pero eso generó mucha inseguridad en mi persona. Y el generar esa inseguridad, mis emociones, pues se acumulaban y cuando explotaba yo, pues salía una persona muy rebelde, muy endurecida, muy defensora de mis ideales por todas esas emociones acumuladas de inseguridad que había dentro de mí. Pero eso nadie lo sabía porque ni me llevaron a un psicólogo, ni yo sabía, ni mi mamá sabía, nadie sabía. O sea, es algo que va pasando dentro de ti que no te das cuenta de lo que está sucediendo. Pero a final de cuentas, existe ese tipo de burla que afecta. Y hay otro tipo de burla también, que es el tipo de la burla de injusticia, la falta de respeto hacia el prójimo. Y te voy a dar un ejemplo muy rápido y sencillo para que me alcance el tiempo para tocar este tema bien. El domingo antepasado salimos a un evento donde es un teatro muy grande y hay que hacer fila para entrar porque no compras asientos asignados. Entonces hay que llegar temprano para que puedas tomar un buen lugar. Entonces mis amigos y yo y mi esposo llegamos muy a tiempo, súper muy a tiempo y fuimos los segundos en llegar, ya había gente dentro, haciendo fila. Entonces, pero fuimos de los segundos, el segundo grupito, porque nosotros éramos 8. Entonces, de repente, ya cuando se va acercando el tiempo para ingresar a este teatro, de repente la fila pues ya era muy larga, ¿no? Ya había llegado mucha gente y demás, pero en un 2x3 alguien se metió dentro de la fila entre los primeros y nosotros, ya era mucha gente y dije, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento alguien nos pidió permiso para meterse en la hilera, en la fila? Bueno, no sé cómo le llaman en Colombia o en otros países, pero es una fila para ingresar a cierto lugar. Entonces, yo iba a hacer un comentario, de hecho hice el comentario en el grupo, pero en esa gente que entró había una señora adulta, muy adulta, entonces no quise decirles nada por respeto a la señora adulta, pero fue algo injusto que se metieran a la fila porque sí, sin tomarnos en cuenta, sin decirnos, ¿saben qué? Nos podemos introducir en esta parte, lo que pasa que no podemos hacer fila por estas circunstancias, lo que sea, pero a mí se me hizo una falta de respeto y de burla a nuestra persona, a nuestro tiempo y a todos los demás que llegan y se van acomodando en su lugar. Entonces, a final de cuentas, es otro tipo de situaciones que suceden y que nos van molestando, que no nos toman en cuenta o que no les importa lo que sientan o hagan los demás, ¿no? Entonces, eso también es bullying. Y desglosando el bullying, pues el bullying es un abuso, es una persecución de integridad a una persona, es una maldición, es maldecir, es lo contrario de bendecir, es una falta de respeto, es pisotear a los demás, es denigrar al ser humano, es un mal juicio en contra de nuestra libertad, de nuestra paz realmente. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y te voy a decir, ¿quién lo hace? ¿Quién hace este bullying?
quiénes participan en este tipo de agresión y por qué lo hacemos. ¿Por qué hacemos eso? Si realmente es malo. Claro que es malo. Y tan así que la palabra nos dice, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Entonces, es triste saber que ni en los tiempos antiguos dejó de suceder y que lo peor aún es que se sigue multiplicando de esa forma de burla, ese bullying en nosotros. ¿Y por qué? Uno, lo hacemos por ignorancia, porque no sabemos que estamos haciendo un daño o creemos que solamente es un juego, que es algo sencillito y pasajero, que es una forma de romper el hielo o de integrarnos en el grupo o de participar en algo social. Pero yo creo que es por la falta de límites en nuestra formación, es la ausencia de educación y la falta de valores, esa falta de temor de Dios, por la falta de conocimiento de su palabra. Por eso es que le llamo por ignorancia. Otro punto de por qué lo hacemos es porque nos queremos hacer notar por moda o porque tendremos algo de, o porque tendremos algo de poder sentir que vamos a ser poderosos por medio de esa burla hacia los demás, porque, porque nos queremos sentir inferiores al prójimo, ¿no? Y otro punto, precisamente por qué lo hacemos, es porque hay un daño en nuestro interior. Y para mí es un grito desesperado que necesitamos ayuda. Y ese grito desesperado es porque nos vamos callando y esto va generando un aumento de emociones, emociones negativas, como yo te decía dentro de mí, ¿no? En nuestro interior esas emociones negativas llegan al punto de explotar y lo soltamos con estas personas que vemos más vulnerables que nosotros para sentirnos un poco más fuertes o valientes o hacernos notar de alguna manera, ¿no? Y otra, precisamente, otro punto es por la inferioridad en nuestra persona ante los demás, ¿no? Por esa injusticia que de alguna manera hemos recibido y esa forma incorrecta de defensa es nuestro enemigo en realidad hacia nuestro prójimo o hacia ese semejante que Dios va poniendo delante de nosotros. Por muy inocente o inofensivo que se vea, nosotros le estamos afectando por esa inferioridad que sentimos y hacemos ese tipo de burla, ¿no? Y lo hacemos por sentir un poco de poder dentro de nosotros y eso hay que aceptarlo, ¿no? Queremos poder, todos nos queremos hacer notar, todos no queremos dejarnos pisotear y claro que es un poder, pero es un poder incorrecto e ilimitado, porque es poder limitado, porque el único poder más grande lo tiene Dios, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo este bullying, estamos incumpliendo con los mandatos de Dios y honestamente todos hemos participado en ello o peor, esto que te voy a decir duele y me cala porque yo fui parte de esto también. Cuando enseñamos a nuestros hijos a que no se dejen. Van a la escuela y le decimos a nuestro hijo, es porque sabes que le hacen daño. Cuando ves que sale tu hijo a la escuela y que anda mal, tiene un rostro pues no muy alegre, sabes que algo pasó y si te cuenta, pues qué bueno que te cuenta, escúchalo, pero no para que tú le digas, pues ve y pelea, defiéndete. Y yo decía eso a mis hijos, no dejes que te humillen, no dejes que se te pisoteen. Entonces eso no es correcto y seguimos multiplicando este tipo de bullying en nuestras generaciones y por eso es que está sucediendo como está sucediendo en la actualidad, ¿no? Y lo correcto es que como padres vamos y hablamos con los maestros. El detalle está que los maestros ya no pueden ni decir, no tienen autoridad de nada, porque hay papás que defienden el bullying, porque defienden a su hijo que está haciendo lo incorrecto. Entonces los maestros mejor ya no se meten porque ya no saben si está bien o está mal, pero claro que está mal, ¿no? Y es importante conocer que está mal, porque estamos lastimando corazones. Por eso es importante conocer a Dios y su palabra para poder librarnos de esas cosas que son incorrectas. Por ejemplo, la palabra nos da mandamientos, ¿no? Y es necesario esos mandamientos. Esa ley es la corrección para la humanidad. Dios puso esa ley para que nosotros conozcamos realmente una forma de vivir en el conocimiento de Dios, para dejar de vivir en el desenfreno de una vida de abuso de unos contra otros por ignorantes. Entonces, la palabra nos da mandamientos como no robarás, no matarás, y esas cosas sí vienen, ¿no? Y tienen un motivo, pero un motivo muy claro para no hacerlo, no robar, ¿no? Pero no nomás robar cosas materiales, sino no robes la paz.
No robes la alegría, no robes la integridad, no robes el poder que tienen otras personas que realmente pueden ejercer el poder para el bien. Por ejemplo, no matarás. Ay, yo no mato, pero sí matas esperanzas, como una vez lo platiqué en una de las charlas anteriores, ¿no? Matamos sueños y visiones, matamos la pureza y matamos la fe con nuestras palabras y con nuestras decisiones y con nuestra forma de burlarnos de otros. Pero hay una que me encanta que dice, no juzgue, porque nadie sabe lo que otra persona está viviendo. Y esto de no juzguen me encanta porque tiene mucho poder. Para mí tiene mucho poder, como los otros mandamientos, ¿no? Pero este no juzguen, te voy a leer el versículo que dice en Mateo 7, capítulo 1 y 2. Dice, no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzgan a los demás. Y con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. Incumplir con estos mandatos por lo que tú quieras es y será un daño que traerá más consecuencias negativas a nuestras vidas. Y todavía nos preguntamos, ¿por qué nos pasan esas cosas a nosotros? ¿O por qué le pasan esas cosas a nuestros hijos? Ah, y como no es justo ante nuestros ojos, seguimos participando en ello, como te decía hace un momento, ¿no? Enseñamos a nuestros hijos a defenderse de estas situaciones en la carne, ignorando el poder negativo e incorrecto que está sucediendo en nuestras generaciones, multiplicándose la maldad en la humanidad. Entonces, voy a entrar en el tema ya para ver el poder contra el bullying, que de eso se trata el tema, el poder. Cuando yo te hablé del bullying, qué sucede, quién lo hace, quién participa, de dónde viene, por qué lo hacemos y demás, ¿no? Pero el poder contra el bullying. Y honestamente, ¿quién quiere el verdadero poder para evitar esta situación tan grave en la vida? O sea, ¿quién no quisiera tener ese poder que tuvo Elías, Eliseo, Moisés y todos los demás que tenían el poder para acabar con la humanidad si querían? Y de hecho así acabaron con tantos pueblos y demás. Y eran guiados y dirigidos por Dios. Entonces yo quisiera tener ese poder y yo hubiera acabado con la humanidad y yo siempre he dicho, yo hubiera puesto una bomba atómica por mi enojo, por mi ira acumulada, ¿no? Pero bendito Dios que no tengo ni ese poder para no poner ninguna bomba atómica, ni sacar una pistola y lastimar a alguien. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, pero ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes tú dentro de ti? Pero es necesario reconocer que quieres el poder. Sí, todos queremos ese poder. Yo lo quiero, pero ese poder no debe ser para hacer el mal. Quisiéramos el poder para desquitarnos, desprender esa ira acumulada que está dentro de nosotros por lo que hemos recibido. Y así como Eliseo maldijo a estas personas por respaldo de Dios, ¿eh? Y lo dice en la palabra, ¿eh? Dios respaldó al profeta Eliseo con su poder, porque dice en Proverbios 17:13, no le hagas mal al que te hace el bien. O sea, estas personas que se burlaron de Eliseo eran personas que estaban recibiendo el bien por parte de Dios a través de Eliseo, del profeta. Y ellos se estaban burlando, estaban haciéndole el mal a alguien que venía a hacerles el bien al pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dice, porque lo pagarás el resto de tu vida. Y por eso seguimos recibiendo situaciones tan dolorosas y tan drásticas y tan tristes y tan humillantes en nuestras vidas, porque no hemos acabado con el mal en nuestra propia vida, ¿no? Pero no se trata de tener el poder para ir a destruir, se trata de tener el poder, pero para corregirnos a nosotros mismos. Y dice en la palabra en Primera de Pedro 3, versículo 8 y 9, dice, finalmente vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que les insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Tú y yo fuimos llamados para recibir una bendición, así como estas personas que se burlaron de Eliseo. También tenían que recibir una bendición, pero por hacerle el mal al elegido, recibieron una maldición. Es necesario tener poder, pero para bendecir. Si alguien nos hace el mal, hay que hacerle el bien, dice aquí. Tener paz y unidad.
mutuamente. Ah, pero es que otros no se lo merecen, pero aquí no se trata de que si se lo merecen o no. Aquí afortunadamente Dios nos habla en su palabra que debemos de tener paz y no volver mal por mal, sino al contrario, dar bien a aquellos que nos humillan, a aquellos que nos pisotean, a aquellos que se burlan. Hay que ser compasivos y humildes, dice el Señor. Gracias a Dios por Cristo y ahorita vamos a ver por qué. Otro punto que te voy a dar de que sí, necesitamos reconocer quienes queremos poder, pero también necesitamos reconocer el poder de Dios. Y la única forma que vamos a tener poder, tú y yo, va a ser conociendo el poder de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el poder de Dios nada ni nadie lo impedirá. Y para adquirir, el verdadero poder, tienes que conocer ese Dios que te dice que te va a dar toda bendición. Y si aún estamos en maldiciones en nuestras vidas, el conocer de Dios y el poder de su palabra nos traerá una vida más fácil de vivir, una vida donde vas a entender que todo obra para bien. Yo sé que es muy difícil entender esto, como que todo obra para bien. Es algo muy complicado, pero solamente necesitas creer y conocer de Dios para entender que todo lo que sucede en tu vida es para bien. Y lo dice en su palabra en Romanos 8, capítulo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, el amor de Dios nos enseña a amar a Dios, a conocerlo y amar a nuestro prójimo. Y todos tenemos un propósito. Y un ejemplo de ellos es David. Y quiero meterme en esto en David porque a mí me impacta David y su corazón. David obviamente nos muestra un corazón conforme al de Dios y su poder. Un hombre que ama a Dios incondicionalmente y que le buscó y le sirvió, ante todo puso a Dios primero, ¿no? Y en 2 Samuel 16, 11, 12 dice, David también le dijo a Abisai y a todos sus siervos, dice, si mi mismo hijo está tratando de matarme, ¿qué puedo esperar de este hombre de la tribu de Benjamín, déjenlo que me maldiga, perdón, dice aquí. El Señor se lo ha ordenado. Tal vez el Señor vea las cosas malas que están sucediendo y el Señor me dé algo bueno por cada maldición de Simi. Estas personas en esta tribu querían obviamente quitar a David del trono, querían maldecirlo, querían destruirlo. Y aquí claramente David les responde con una palabra de humildad y de amor, o sea, déjenlo que me maldiga. El Señor se lo ha ordenado. O sea, ¿quién es David para limitar lo que Dios permite que pase en nuestras vidas? Y él reconoce que hasta su propio hijo trató de matarlo. Y sin embargo, él dice que sea Dios en todo tiempo y momento. Aún en esta maldición es Dios, pero Dios quiere darnos una enseñanza, un poder. El poder de Él está dentro de nosotros y que todo tiene un bien, un objetivo para corregirnos, para mejorarnos, para conocerlo a Él. Y otro poder contra el bullying, ya vimos uno, que hay que reconocer que necesitamos poder. Pero para poder tener poder, tenemos que conocer el poder de Dios. Y el poder para nuestras vidas viene por el perdón. El poder está en el perdón. Sí, el perdón que está dentro de ti hacia todos los demás, hacia tu esposo, hacia tus padres, hacia tus hermanos, hacia tus familiares, amigos, vecinos. Yo no sé a quién tengas que perdonar, pero si realmente quieres poder de la bendición, necesitas perdonar. Y una gran decisión como perdonar te va a traer el poder de cambiar tu vida. Y esta decisión tiene un poder más allá de lo que tu carne desea, un poder que lo cambia todo. Y aquí es donde entra nuestro ejemplo de vida que está en Cristo, como hijo de Dios, ¿eh? Cristo recibió el más bullying que yo creo que cualquier otro profeta. Bueno, todos recibieron de alguna manera bullying, pero el llevarlo a la crucificación, o sea, de verdad, esos golpes, esos latigazos y todo demás que tú sabes que vivió Cristo, pero a mí lo que me impacta es su palabra cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, antes de morir decir esto, y esto está en Lucas 23, 34,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. La ignorancia. O sea, Cristo nos dejó este consejo de cómo debemos de actuar como verdaderamente hijos. Debemos de actuar en amor a nuestros semejantes. Debemos de tener misericordia como Cristo nos lo vino a mostrar a nosotros. Es importante ser honestos ante Dios porque Dios lo ve y Dios ve la intención de tu corazón y necesitamos recibir las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Pero estas bendiciones son los frutos que vienen de todo lo que tú siembras. Y tú, si tú estás sembrando maldad, vas a recibir maldad. Si tú estás sembrando burla, maldición, abuso, injusticia, el que no te importan los demás, vas a cosechar eso en la carne, pero vamos buscando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Vamos buscando esos frutos del Espíritu, que es el amor, que es el gozo, que es la paz, que es la paciencia, que es la benignidad, es la bondad, es la fe, el tener mansedumbre dentro de nosotros, tener esa templanza. Fíjate, contra tales cosas no hay ley, y lo dice en Gálatas 5, 22, 23. El tener estos frutos del Espíritu Santo, que es el amor y el gozo en nosotros, eso nos va a traer una gran bendición. Y dice que contra tales frutos, o sea, contra tales cosas no habrá ley. Y la ley vino para enseñarnos, para que aprendiéramos a vivir de una manera ordenada y no desenfrenada. Y queremos vivir sin ley. Ah, bueno, pues para poder vivir sin ley necesitas vivir en el Espíritu Santo, que es el amor, el gozo y la paz y la paciencia. Ver siempre lo bueno. Sembrar en ti y en los tuyos toda la bondad y la fe, la templanza, el ser el vivir en mansedumbre. Es importante, familia, amigos, señoras, jóvenes, tú que escuchas, tú que ves, busca de Dios. Y perdónate y perdona que te ha lastimado y dale gracias a Dios por todo lo que tienes y por todo lo que ha venido a tu vida porque es un aprendizaje para ti. Y pídele a Dios que te ayude, que te ayude a adquirir conocimiento, sabiduría, porque Dios siempre está presente, familia. Y esta es mi participación el día de hoy. Y sin más, los dejo bendiciendo tu vida y que tu vida sea de gran bendición y traiga gran fruto para muchas generaciones nuevas. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Chao, chao.